rough, a hard table, yeah. Because the cards are a little bent, it's easy. Un mago que está aquí con nosotros me está preguntando que, hola Euclides, ¿cuál es tu proceso creativo cuando inventas una nueva técnica? Lo que sucede es que por lo regular comienzo pensando en un problema que tengo. En un rato voy a hablar un poco del Peregrine Pass y voy a continuar un poco con eso. La cosa es que a mí me gusta trabajar en la mesa, entonces hay un problema para hacer pases en la mesa, porque si haces juegos de cartas en la mesa, no puedes hacer esto sin que se vea. Y empecé a pensar en técnicas mientras estaba trabajando con el Dribble Pass. En ese momento a mí no me gustaba el Dribble Pass. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo hacer un pase, un salto, en esta situación donde la mesa esté con esta configuración, mis cosas en esta posición? ¿Qué puedo hacer con ello? Y entonces empecé a pensar cómo puedo lograrlo, cómo lo puedo solucionar. Y cuando abrí la baraja en la mesa, pensé, eso fue en 2012, ¿y si yo pudiera, que al cerrar el spread, pudiera cortar y luego continuar el movimiento para recoger las cartas? Entonces en mi imaginación esto se veía algo bueno, pero parecía muy difícil. Me parecía increíble que nadie hubiera llegado a esta solución. Pasé muchos años estudiando el movimiento para que las condiciones fueran posibles. Mi meta era lograr el salto en esta situación con la mesa. Quería que fuera posible solamente abrir la baraja y que dé una carta seleccionada, recoger la baraja y la carta está arriba. Esa era la idea, hacer un salto en esa situación. Siempre que trato de inventar algo, es para resolver un problema. Entonces tengo que llegar a una solución. Funcionó al final. A veces no funciona. Hay veces que prefiero incluso hacer el Dribble Pass porque es más fácil. Si no lo conoces, es el clásico donde parece que haces un dribleo normal, pero haces un salto. Y la carta se va para arriba. Yo prefería hacer eso en alguna situación porque es invisible. Las personas no lo ven porque parece que simplemente estás haciendo un dribleo. Mis otras creaciones empiezan con la misma premisa. Tengo un problema y necesito crear la solución para lograr hacerlo. Con el pase el efecto del cloak es lo mismo. Quería lograr una versión boca arriba del Invisible Palm. No sé si se puede ver aquí. ¿Sí se ve? Quería intentar que se pudiera hacer un movimiento como este y que la carta desapareciera estando boca arriba para la rutina de empalme invisible. Entonces cada vez que quiero inventar algo es para resolver un problema que ya tenga. Así lo hago. También es lo mismo para los efectos. Una idea de lo que quiero mostrarle a mi audiencia y preguntarme qué técnicas necesito poder hacer para lograr el efecto. La mayoría de los casos han sido
cómo lograr una meta, pero el camino que me ha llevado a ellos ha sido en todos los casos único. Del Cloak, del Peregrine Pass, ¿cuál es tu movimiento favorito o técnica que has inventado? Yo pienso que mi movimiento favorito sería el Peregrine Pass, pero en términos de efectos y de ideas, el proyecto Insight. It was one of the first ones I ever thought of trying to solve, because Insight is a project que está inspirado en Out of Sight, Out of Mind de Dai Vernon. ¿Cuánto tiempo has estado en la magia? Bueno, haciendo magia. Tengo 40 años ahora. Voy a cumplir 41 en 3 meses. Y empecé la magia en 2005. Tenía 24, 25. Yo soy un músico en toda regla. Empecé a los 18 con la música, 16. Y me volví un músico profesional a los 18. Trabajo con la música, es, digamos, mi profesión regular, por así decirlo. Y empecé la magia en 2005 y me metí en la magia y nunca me detuve. Empecé a trabajar en la magia profesionalmente por muchos años. 2006, 2007. Pero me detuve porque no me gustaba. Los trabajos que tenía eran, digamos, extraños. Eran eventos corporativos, fiestas privadas. Y no me gustaba realmente el approach que tenía. No me gusta la idea del approach, acercarse a la gente y tal vez molestarlos un poco. Disculpen, ¿puedo mostrarles algo? Siento que eso realmente no encaja con mi personalidad. Entonces empecé a trabajar en eventos de magia, congresos, eventos de magia. Brasil es un país muy grande, pero no tenemos muchos magos. Y el nivel de los magos profesionales en Brasil, por aquel entonces, 2006, 2007, no era tan bueno. Entonces, era muy común que en las convenciones de magia no hubieran magos tan buenos. Pero ellos mandaban. Ellos elegían a quién querían en la convención. Y por alguna razón, yo no les gustaba a ellos. Entonces fue cuando decidí ser reconocido internacionalmente. En 2015, cuando publiqué Peregrine Pass, creo que fui el primero, o solo había otro mago latinoamericano que publicara en estas páginas grandes como Vanishing, como Dan and Dave, 311, Illusionist. No había nadie de Brasil en esas páginas publicando cosas. Y era el primer brasileño en hacerlo, publicando cosas originales en estas páginas. Y empecé a entusiasmarme con la idea de publicar más contenido, desarrollar teorías, conceptos. Mi trabajo principal en magia es crear cosas originales, pasos originales, efectos. Y es la parte que realmente me gusta de la magia, crear cosas, ideas. Me gusta también presentarla, por supuesto.
pero tiene que tener un contexto. Realmente me gusta que tenga una producción increíble, la música, los colores, la iluminación. Entonces, en 2016, estaba tratando de desarrollar un efecto nuevo, pero no se me ocurrió nada. Le hablé a Dan and Dave, ya estábamos en Los Ángeles, si podían arreglarme una conferencia o algo. Elliot, con quien es mi contacto allá, me dijo, por supuesto, si tú vienes a Los Ángeles, haremos una conferencia tuya, la vamos a grabar y la podemos vender. Y le dije, hey, espera, no tengo una conferencia de 2 horas. Eso asusta mucho. No me creí capaz de sentarme frente a Dan and Dave y enseñarles cosas. Pero cuando me dijeron que querían filmarlo y venderlo, dije, está bien, ¿por qué no? Es el mundo al que quiero pertenecer después de todo. Tengo que tener la confianza de decir, soy un buen mago en realidad. Tengo que aceptar el reto. Entonces fui a Los Ángeles. Y cuando llegué ahí, que conocí a Jeremy, Elliot Terrell, Dan and Dave, Franco Pascali, Jeremy, y dije, wow, parezco tan malo al lado de estos chicos. Ellos parecían 10 veces mejor de lo que yo era. Y había una segunda cosa. Yo por lo regular tengo una baraja conmigo. La tengo todo el tiempo. Siempre la llevo conmigo y estoy practicando cosas. Desde que empecé la magia lo hago. Pero cuando conocí a estos chicos, parecía como un niño pequeño a su lado. Porque yo lo tenía una hora, 2 horas al día. Pero Jeremy Griffith, Dave Buck, ellos realmente la tienen todo el tiempo, 24/7. No te lo puedes ni imaginar. Les voy a contar una historia muy divertida en realidad. Cuando fui a Los Ángeles, me estuve quedando en la casa de Dan and Dave y Jeremy Griffith era el que organizaba las sesiones de los lunes por la noche. Y Elliot estaba cerca y Elliot se ofreció a llevarnos a mi esposa y a mí al poblado de Anaheim, que está a 1 hora de la casa de Dan and Dave. Y Elliot empezó a manejar a 60 millas por hora. En Brasil tenemos kilómetros que son aproximadamente 120 kilómetros por hora. Y Elliot estaba manejando sin las manos, solo con las rodillas, hablando con nosotros a 120 kilómetros por hora, practicando con las cartas. Y le dije, por favor, pon las manos en el volante. Y luego él me contó que fue desde San Diego a Los Ángeles, en un viaje de 3 horas, manejando, practicando un cambio de color. Y dije, no puedo con estos chicos. Uy, esta es una buena pregunta. Creo que hay 2 que son los que más han influenciado en mi trabajo. Creo que el primero es Derren Brown. Derren Brown ha tenido una influencia muy grande en toda mi vida. Las cosas que le he aprendido, el estudio de su estilo, su magia. He aprendido muchas cosas en mi vida, no solo de la magia, en mi forma de pensar, en la forma de ver el mundo. Me ha enseñado bastante. Y el segundo fue Benjamin Earl. Creo que
Él tiene un estilo bastante casual que me ha impactado mucho. Cuando pienso en magia, para mí yo pienso que la magia tiene que conectar con el público, tiene que impactarlos, como por ejemplo con una baraja, pero lo tienes que hacer casual, porque estás haciendo algo que no es posible. Voy a tratar de explicarlo. Hablo de esta teoría en la conferencia, pero voy a tratar de explicarlo. Cuando yo mezclo una baraja, cuando mezclo la baraja, ¿cuál es el punto? Estamos tratando de mezclar las cartas, de crear un caos, pero no tratas de hacer nada más fuera de ello. Son playing cards, son para jugar, son para entretenimiento, son cosas, son juguetes, podría decirse. Cuando la baraja se mezcla, tienes que pensar que estás simplemente creando caos. No tiene que haber nada que no lo parezca. Por ejemplo, si mezclas la baraja de una forma bastante ordenada, es contraproducente, es sospechoso. ¿Por qué alguien mezclaría la baraja de esta forma? ¿Cierto? Si quieres que la audiencia sienta, no la puedes mezclar así. Tiene que ser casual. Y aquí viene la idea de naturalidad. Pero la idea de que puedes conseguir un efecto más grande, más impactante, a través de que no te importe, de la despreocupación, es lo que realmente me fascina de Benjamin Earl. De ese approach que tiene de verse relajado y despreocupado. Es fascinante, que parece que no le importan las cartas, pero al mismo tiempo no quiero verme tan relajado como tal vez Dani Ortiz. Creo que a veces es demasiado despreocupado, o Leonard Green, porque siento que es demasiado caos. Me gusta que se perciba una poca sensación de control, porque si eres un mago y estás haciendo cartomagia todo el tiempo, pues es lógico que puedas controlar las cartas hasta cierto punto. No puedes ser tan descuidado. Es inverosímil que fueras tan descuidado. Debe verse bien, pero al mismo tiempo tiene que estar relajado. Uy, mira, un nuevo movimiento. Pero tampoco quieres verte tan acartonado. Porque es extraño. Casual, relajado. Pienso que eso crea un sentimiento a la audiencia de que realmente no te importa y que la magia simplemente sale. Por ejemplo, tengo una técnica donde trato de poner 3 cartas sobre este as de diamantes. Entonces hago esto y creo que lo conseguí. 3 cartas y el as. Tiene que ser el mismo movimiento que una mezcla normal. No le quiero dar demasiada importancia a ese momento. Y creo que Ben Earl es el maestro de la naturalidad. La forma en la que lo hace, la forma en la que lo maneja es absolutamente hermoso. Ha sido mi más reciente inspiración con la naturalidad. Creo que ellos dos han sido los que más han influenciado en mí. Por supuesto, está Juan Tamariz, David Blaine, Ricky Jay, por ejemplo, con su forma de presentar la magia de una manera tan poética, tan envolvente, con esas historias. Creo que también ha calado en mi forma de hacer las cosas. Creo que la idea de la técnica es que tienes que practicar. Bueno, ya hablamos de Jeremy y Ben, pero creo que la idea principal de la técnica es que tiene que ser como parte de ti, como tu segunda naturaleza.
de que ni siquiera tengas que pensar en ello. Pero eso toma mucha práctica y por horas. Es lo mismo que las dadas falsas. Tienes que practicarlas hasta que no tengas que pensar en ellas. Por ejemplo, el second deal. Tengo que estar hablando con mi audiencia y repartir las cartas sin siquiera ver. Y además que sea natural. Lo mismo con el bottom deal. Tengo que estar haciendo las cosas sin pensar en ello. Y cuando quiero, doy la carta de abajo. La cosa con la práctica es que es algo físico, es algo que tienes que hacer, es algo por lo que tienes que pasar. Horas y horas y sin parar. Yo lo hago viendo series de televisión de Netflix. Hoy en día mi práctica se enfoca en que parezca natural. Me estoy enfocando en la naturalidad. Por ejemplo, el second deal. Solamente hay que dar la carta de segunda, pero conozco a magos que les dan mucha importancia a la separación que hay entre la arriba y la de abajo. A mí me gusta la baraja sin borde. Porque con una baraja con borde es más fácil que se vea. Pero si estás viendo sus manos, lo que pasa es que si vieras el movimiento normal, verías que se necesita mover el dedo en realidad. Al dar la carta de arriba, no la falsa. Con el strike second. Y yo lo hago así. Empujo con el dedo. Pero veo que hay magos que se preocupan más por el gap, por la separación, y se olvidan del dedo, que hace que el movimiento parezca completamente antinatural. Pero para mí es más invisible si actúas natural. Pero si lo haces moviendo el dedo, para mí es más natural. Estoy dando segundas. Y mira, estoy levantando el dedo pulgar. Y eso le da más naturalidad. Sí, trabajo en mi técnica. Pero ahora mi práctica se enfoca en que parezca más natural el movimiento. Algo que hay que admitir es que no pain, no gain. Sin dolor no hay avance. Es difícil, es doloroso, pero te va a recompensar. Es increíble como muchas veces yo he comenzado a hacer o a sacar una nueva técnica y no me sale en realidad. Y en realidad termina por no salir. Pero insisto, es muy frustrante. Sí, lo sé, pero eventualmente lo consigues. Pero te tiene que gustar sufrir, te tiene que gustar el sufrimiento, te tiene que gustar practicar, aun cuando sea muy, muy frustrante. Te tienes que acostumbrar a eso. Sin distracción, sin Facebook. Yo lo que utilizo es la técnica del Pomodoro, el Pomodoro Timer. Lo hago por 25 minutos, pauso, descanso por 5 minutos, hago algunos estiramientos y después de eso regreso a trabajar. Lo puedo hacer por 2 horas y eso para mí ha sido una gran técnica para mí porque me ha llevado a nuevas formas de concentrarme y de terminar mis objetivos. Bien, pues
Es una pregunta difícil. Bueno, tengo una relación con la magia que se ha vuelto un poco común. Me gustan mucho las ciencias, pero soy muy escéptico y me fascina la forma en la que se relaciona con las supersticiones de la gente. Mentiras, estafas. Me fascina ver cómo la magia me llama mucho la atención cómo la magia puede crear ese envolvimiento que se relaciona con esas cosas de la superstición. Y es fascinante ver cómo la gente lo percibe. Algunos años, me parece que fue 2007, que empecé a estudiar a de Rembrandt y también de James Randi. Y realmente me gustó mucho su approach de cómo le mostraban a la gente lo fácil que era engañarlos o que alguien los engañara. Y cuando empecé a presentar la magia, a mí me gustaba regalarle a mi audiencia ese sentimiento de que se les puede engañar, de que hay un mundo de gente que puede llegar de que hay un mundo de gente que puede engañarlos. Me gusta la idea de que la magia puede enseñarle a la gente cómo es que hay cosas que los están engañando todo el tiempo. Por ejemplo, vas al supermercado y están todos los precios ahí. Hay veces que seleccionas un objeto y ni siquiera sabes por qué lo eliges. Porque hay detrás de ello un trabajo de marketing para engañarlos con los colores, con las letras. Y esta forma de engaño pasa todo el tiempo en nuestras vidas. Y me gusta relacionar todo esto con mi magia. Si hubiera un objetivo que me marcó al hacer mi magia, ese sería mostrarle a la gente que hay un mundo de engaños ahí afuera. También me gusta generarles un sentimiento de wow, ¿qué acaba de pasar frente a mí? Pero al final del día trato de relacionarlo con la ciencia. Hey guys, thank you a lot for listening to my stuff, and it has been a real pleasure talking to you and showing my stuff, my magic. Thank you very much, Vernon, for inviting me, and I hope there's another one of these so I can see you doing magic and stuff. Thank you. See ya.